Hola, hoy en nuestra cápsula Ampliando nuestros conocimientos te hablaremos sobre el idealismo y el materialismo. Comencemos desde el origen del idealismo y el materialismo. En el origen de la humanidad, cuando el hombre por primera vez se planteó preguntas, las cuales le era imposible responder, la ignorancia del mundo en que vivía le generaba miedo, pues el ser humano le teme a lo que desconoce. Por ende, la ignorancia, sumada al miedo, formó tal angustia en el hombre que debió responder sus preguntas a como diera lugar, dando origen a la metafísica, o mejor dicho, al idealismo. El primer hombre se preguntaba a sí mismo de dónde viene, para qué está en el mundo y cuál será su fin. Estas preguntas aún hoy son difíciles de responder, pero como los primeros humanos con capacidad de razonar no tenían ciencia, optaron por responder estas preguntas con la metafísica. Así nacen mitos, religiones que le quitan al hombre la carga de la existencia, brindando la explicación de un origen, una vida después de la desconocida, e incluso al final del ser humano. Pero el primer hombre tenía muchas más preguntas, no se conformaba por responder las incógnitas de su existencia. Se preguntaba a su vez por la naturaleza que lo rodeaba y qué tan peligrosa era para él. Por ello resolvió que era obra de dioses, haciendo lo mismo con todo lo que comprendía igualmente para explicar lo peligroso. Recurrió a asignarle fuerzas oscuras negativas, creando supersticiones como fantasmas, brujas, etc. A medida que la humanidad dominaba la naturaleza, empezó a comprender cómo funcionaba el mundo. Por ejemplo, con el avance de la agricultura, el hombre entendió que hacia las cosechas se les regaba agua, crecían que el sol les brindaba vitaminas a los vegetales para poder terminar, dioses a los cuales adoraba para la producción de sus alimentos, entendiendo que no era un castigo divino si las cosechas no germinaban. Hasta aquí vemos que el ser humano en su origen era idealista por necesidad. El materialismo nace mediante los hombres que no confían en la metafísica, únicamente buscan respuestas en las cosas tangibles. Saben que se transforman, mientras los idealistas creen sin pruebas en una apariencia. En resumen, los materialistas son partidarios de la ciencia, no de la metafísica. Nombre de la antigüedad, era una herramienta o accesorio de la religión. Por consiguiente, la ciencia y la filosofía eran contrarias. Aún así vemos cómo la ciencia modificó la concepción del mundo, por tanto, de la metafísica. Por ejemplo, el fenómeno del trueno es estudiado por el hombre, el cual comprobó que ocurre por la expansión del aire al paso de la descarga eléctrica, producida por ello el rayo, desmintiendo la existencia de dioses como Thor. Entre ambas corrientes, vemos que la ley aporta al idealismo una explicación del por qué el mundo es creado por el espíritu, ya que para el materialismo es lo contrario, porque ellos buscan un fundamento con la experiencia que viven. Para comprender mejor este tema, te haremos una pregunta súper cuestionada. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Eres materialista o idealista? Comencemos cómo surge el idealismo. Surge como una explicación de todo aquello que nos rodea, o mejor dicho, de aquello que tenemos en nuestra realidad. Antiguamente existía un desconocimiento del cómo y por qué surgen las cosas también. Se fundamentaba en el pensamiento de lo abstracto. Tenemos el materialismo que se fundamenta en la materia, y para que algo sea real necesariamente debe ser comprobado con la práctica o por la experiencia. El idealismo se fundamenta en lo ideal y en lo incognoscible, en aquello que no se puede tocar, y tenemos en claro el ejemplo de aquello que es divino por Dios. Incluso podemos mencionar los mitos que surgieron. Tenemos el mito griego que dice que se formó la Vía Láctea. Según el mito, la Vía Láctea es producto de la leche derramada de la diosa Hera. Ahora sabemos que no es así. Para el materialismo, el cerebro es la materia que crea ideas, y las ideas vienen de las cosas materiales. Por el materialismo existen dos tipos de realidades, las cuales son realidad subjetiva, que es aquella que
está en nuestra mente, no la podemos ver, y la objetiva es aquella que es concreta, que la podemos ver y tocar. Los materialistas son los creadores de la ciencia. Tenemos la teoría de la evolución planteada por Charles Darwin y esta que se basa en todos los pasos científicos y métodos científicos. También se tiene la teoría celular. Estos son ejemplos de la ciencia aplicada y por ende el materialismo. El idealismo da origen a la metafísica. También surge el egoísmo metafísico, el cual nos dice que todos los demás seres son producto de nuestras ideas y todo es creado gracias a nuestros pensamientos. Existe un dato curioso: la mortalidad. Este es el miedo más grande que se tiene. Ahora sabemos diferenciar entre el materialismo y el idealismo. Muy bien, en este caso queda a criterio de cada uno responder la pregunta sobre el huevo y la gallina. Pero pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué pensamos? Los idealistas responderían que es gracias a que tenemos espíritu, el cual nos hace decir que nos da la moral y el remordimiento. Ahora, del otro lado, los materialistas responderían la pregunta afirmando que pensamos porque tenemos cerebro. En otras palabras, es la materia que crea ideas, y estas ideas provienen de las cosas materiales que nos rodean, es decir, del mundo exterior en virtud de las sensaciones que producen dichos objetos. En conclusión, podemos mencionar que el materialismo y el idealismo es dependiendo de la postura del pensamiento de cada uno. Bueno, para nosotras ha sido un gusto poderles compartir sobre el idealismo y materialismo, esperando que les sirva. Nos vemos en la siguiente cápsula ampliando conocimientos. Les saluda María José Castillo y Guadalupe García.